Manu, tienes el micrófono apagado. Listo, Manu. Gracias. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Manuela Ordóñez, analista del programa Afiliados Primero de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Hoy queremos darles la bienvenida a todos a este primer encuentro del Club de Contadores para celebrar el Día de Contador con ustedes y seguirles entregando información de apoyo para que las empresas crezcan. Queremos entonces darles la bienvenida, darles las indicaciones para que puedan disfrutar de estas 2 horas de charla y les pueda servir muchísimo para sus empresas. Hoy queremos entonces recordarles que tenemos 2 horas de charla con el conferencista, que tenemos el espacio de preguntas y respuestas al lado derecho de sus pantallas, donde ustedes pueden ir formulando las preguntas que tengan acerca del tema que tenemos hoy, que nos va a ir contando el experto, y nosotros vamos entonces dándole las preguntas al conferencista para que él nos las vaya resolviendo. También les queremos recordar que toda esta charla va a quedar grabada, va a quedar en el espacio de las memorias que tienen ustedes como afiliados, como un beneficio por ser afiliados y estar en el programa. Entonces van a poder tener acceso a la grabación para que la puedan volver a ver o se la compartan a esas personas que están en sus empresas, y también van a tener acceso a las memorias que nos va a compartir el conferencista. También les recordamos que pueden ingresar a la página cámaramedellín.com.co, al espacio Hago parte de Afiliados Primero, y ver todo el cronograma de eventos que tenemos durante todo el año. Como ustedes saben, este es el primer encuentro del Club de Contadores, tenemos otros encuentros más, y ustedes van a estar recibiendo toda la información al correo con la invitación, y también pueden ingresar a la página e inscribirse directamente ahí. Les contamos entonces que hoy tenemos 2 invitados, Gloria Elena Barrientos y Julián Andrés Ríos. Gloria siempre ha estado con nosotros acompañándonos en los espacios del Club de Contadores. Ella siempre nos guía con toda la información que ustedes necesitan, con la formación que ustedes necesitan. Ella es abogada y fundadora de la empresa Legal Tax, y hoy nos acompaña para tratar los temas que pueden ver en pantalla. Entonces le vamos a dar paso a Gloria para que nos dé la bienvenida y nos cuente qué vamos a hablar hoy. Gloria, buenos días. Glory, tienes el micrófono apagado. Buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, es para nosotros muy grato convocar al segundo evento del Club de Contadores hoy con el motivo de celebrar el Día de ustedes. Como nos decía Manuela, es para la Cámara de Comercio un placer celebrar este día de la mano de las personas que son, en mi concepto, las más importantes en una compañía, porque sin el contador, la continuidad de ese negocio en marcha no sería posible. Entonces, vale la pena que hoy nos felicitemos, que nos abracemos por esa buena labor que ustedes hacen, y con este motivo queremos invitarlos a refrescar un poco todo el cambio que ha tenido la normatividad tributaria a la fecha con ocasión del COVID y con todo lo que hemos venido viviendo frente a una posible nueva tributación. Entonces, para esto invitamos a uno de nuestros grandes aliados, a Julián Andrés Ríos Obando, quien es un experto tributarista. La idea es que hagamos esta charla muy amena, que tenga muchas preguntas, que podamos disfrutar y aprender mucho este momento. Julián Andrés es un profesional de la Contaduría Pública de la Universidad del Quindío, con especialización en la legislación tributaria de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, magíster en Administración de Negocios de la Universidad Autónoma de Manizales, doctor en Administración de Gerencia de la Universidad Benito Juárez de México, diplomatura en Normas Internacionales de Información Financiera, Universidad Javeriana de Cali. Además, es consultor empresarial en temas tributarios en entidades de diferentes sectores económicos, entre ellas Actuar Famimpresas, Universidad Gran Colombiana, Seccional Armenia, experiencia en la asesoría contable y tributaria en empresas de la región, jefe de control interno de la Universidad Gran Colombiana, Seccional Armenia. Además,
Es coordinador de la Oficina del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal del Convenio DIAN Seccional Medellín y Universidad Autónoma Latinoamericana. Es para mí un gusto dejarlos con el doctor Julián, quien nos estará capacitando en todo el tema de actualidad tributaria. Gracias. Doctora Olga, muchas gracias por la presentación. A Manuela, a todos los asistentes, muchas gracias por la invitación y por estar en este espacio tan agradable. Y antes de iniciar, digamos, unas acotaciones. Lo primero, recordar que el Día del Contador nació en el 75 en la Universidad de Antioquia, y en realidad es una conmemoración, digamos, en contra de esa, entre comillas, invasión de firmas internacionales. Entonces, más que una celebración, es una conmemoración. Ya vamos para 40 y punta de años de este día, que es el 1 de marzo. De todas maneras, felicitaciones a todos por ayudar tanto en las organizaciones, en el trabajo que se hace en el día a día. Bueno, para ya entrar en materia, vamos en estas 2 horitas, la idea es que sea algo dinámico. Yo traje una presentación. La presentación yo tenía la intencionalidad de recortarla, porque tiene un poquito de tema, pero no, la dejamos como memorias. De pronto nos sirve en algún momento como fuente de consulta. La idea es que sea muy dinámico. Yo propongo estos 4 temas que se van a evaluar conforme el estado actual de la reglamentación, tema facturación, que es un tema bastante vigente y que muchos estamos corriendo, sobre todo por lo que se viene de nómina electrónica y el tema del documento soporte, que ya tuvo un cambio, que ya vamos a hablar de qué sucede. La facturación y el contexto, porque detrás de la facturación hay algo que muchos lo sospechábamos, pero ya se comienza a ver los efectos. Ahorita les cuento qué está pasando. El IVA, que tuvo algunos cambios ahorita recientemente con la ley 2068 y más generalmente con la 2069, la ley de emprendimiento y la de turismo. Vamos a hablar algo de renta jurídicas también, modificada por la 2069, y la perspectiva en ambos impuestos que se viene con la muy probable reforma tributaria, de la cual no conocemos nada. Realmente el gobierno ha estado muy celoso en dar mayor detalle de qué es lo que se viene. Ha dado puntadas, y creo que las puntadas se dieron de buena manera, en la medida en que están tomando la temperatura al país, y ya se han escuchado comentarios de propuestas alternas. Vamos a evacuarlo de esa manera. Vamos a hablar de este beneficio bien importante, nacido en la 1943 y retomado por la 2010. Recuerden que esa ley fue declarada inexequible, pero siempre, digamos, todo el contexto de la charla es informativo, es de tips, y estoy abierto, la doctora Gloria y Manuela van a colaborar a responder las consultas que ustedes tengan. Es con mucho gusto. Comencemos con el primer tema: facturación. Bueno, nos dan un momentico, por favor, que estamos teniendo problemas técnicos con Julián. Gloria, ¿estás ahí? Perfecto. ¿Tú escuchas? Listo. Julián, ¿nos está escuchando o de pronto? No, Julián se nos fue. Okay. Listo. Gloria, si quieres les vamos contando entonces qué temas vamos a ver hoy, mientras le ayudamos a Julián a que vuelva a ingresar. ¿Listo? Entonces, el primer tema, y uno de los más importantes, más polémicos en este momento, y que digamos que ya está puesto en marcha, es el tema de la facturación, en donde vamos a ver quiénes están obligados a facturar, quiénes no están obligados a facturar. De igual manera, los cumplimientos y las fechas para iniciar con todo el proceso de facturación. También vamos a ver todo el cambio. ¿Ya ahí está Julián? Julián, les estaba contando. Hola, Sí. Listo. Les estaba contando todo el ítem de facturación, quiénes estarán obligados, quiénes no estarán obligados, y las inconsistencias que se han presentado
en la aceptación o no de costos y gastos frente al tema de facturación. Entonces, si puedes continuar con el índice del día. Dale, muchas gracias, doctora. No sé dónde me quedé hablando. Me Yo les devuelvo estaba al primer hablando de obligados y no Sí. obligados. Entonces, estábamos Perfecto. mirando todo el índice. Bien. Entonces, cuando hablamos de facturación, pues lo primero que uno tendría que ubicarse es si estoy obligado a facturar. Y la contraparte, es decir, quien está comprando, porque la facturación es soporte básico de costos, deducciones, impuestos descontables, es el contexto. Y normalmente hay una duda en cuanto a los, primero vámonos al contexto de qué puedo o cómo puedo soportar de forma adecuada mis costos y deducciones, porque aquí ha generado confusión. Desde el 358 generó mucho enredo y hoy ya hay claridad. Claridad tanto por la norma, tanto por la doctrina que ya ha emitido la DIAN, y es el único documento, o los únicos documentos en realidad, que sirven de base para soportar 100% mis costos y deducciones va a ser la factura electrónica de venta y los documentos equivalentes. Recordemos que en el decreto reglamentario y en la circular, en la resolución, perdón, hay un listado de 13 documentos equivalentes, todos excepto uno, todos documentos equivalentes sirven para soportar en un 100% mis costos y deducciones. Entonces no va a haber ningún problema, estemos tranquilos, que el tiquete de transporte aéreo, el pasaje, el tiquete de transporte terrestre, todos esos documentos, en la medida que estén incorporados en el listado de documentos equivalentes, son válidos. Que hay que tener claridad, recordemos, antes de ese decreto 58, el listado de equivalentes era más extenso y muchos equivalentes fueron eliminados. Por ejemplo, uno, el recibo de matrícula de los colegios y universidades. Ese recibo era equivalente, ya no lo es. Entonces, ese equivalente ya no me sirve para soportar mis costos en un 100%. Pero en ese listado hay algo que hay que mirar. El primero habla de la factura o el documento equivalente POS. Ese documento equivalente POS se puede seguir emitiendo. Los contribuyentes pueden seguir emitiendo facturación con base en ese POS. ¿Cuál es la salvedad para quien compra? Ojo, porque ese POS no es soporte válido para el 100% de mis costos, deducciones e impuestos descontables. Ese POS es el que va a entrar realmente, el que va a entrar en estos limitantes, que recordemos que para el año pasado están el 30%, soportar mis costos, deducciones y descontables con base en esos documentos. Para el presente año, que se presenta el otro año en mi renta, 20% y para el próximo año es el 10%. El contexto inicial de qué me sirve como soporte. Entonces viene el tema, aunque lo tengo más adelante, pero me voy a adelantar. El tema del documento soporte y el término de la nómina electrónica. Ambos son documentos válidos para soportar mis costos y deducciones. La nómina electrónica ya vamos a mirarla, ya hay un reglamentario, perdón, una resolución, donde ya nos están diciendo cómo se tiene que hacer, cada cuánto y el calendario de implementación. Ahorita les voy a colocar en pantalla ese calendario de implementación. Y el documento soporte. Ese documento soporte es documento válido para soportar mis costos y deducciones. ¿Qué pasa con el documento soporte? ¿Qué fue el cambio del año pasado? Primero, que me están exigiendo la resolución de facturación de ese documento soporte, pero hasta el año pasado y todavía se puede emitir en papel. Es decir, yo puedo mandar el tipógrafo a imprimir talonario de documento soporte con la resolución, eso sí. Pero ojo, porque a partir del 1 de julio del presente año, ese documento soporte se debe transmitir de forma electrónica. Los documentos soporte todavía se pueden emitir en forma, yo como comprador, realizarlos físicamente. Y a partir de julio, señor, qué pena, es de forma electrónica. Entonces, primer contexto, el soporte de mis costos y deducciones. Entonces viene preguntas muy frecuentes que a uno le hacen en la práctica. La doctora Gloria me presentaba en las cosas que uno ha hecho, la que estoy haciendo actualmente, soy coordinador de una oficina. La oficina es un convenio en la DIAN, sección de Medellín y la Universidad Autónoma Latinoamericana. Y a esa oficina llegan muchas preguntas. Y las preguntas más frecuentes que yo he visto es en torno a la obligación de facturar. Yo no sé por qué hay una confusión. Bueno, probablemente sea válida, la disposición normativa es bastante y es normal que uno genere dudas. Pero la obligación de facturar nace en el artículo 615, que eso no es nuevo. El artículo 615 que está en pantalla me dice, vea señor, es obligación que facturen los comerciantes,
quienes ejerzan profesiones liberales o pues posicionantes a estas, y quienes manejen productos de actividad agrícola o ganadera. Ahí nace la obligación. Claro, el reglamentario y la resolución aclararon, yo aquí pues no me voy a entrar a detallar los obligados, pero sí unos tips, y unos tips asociados con lo que pasa en la práctica. Julián, es que yo no cobro IVA, porque es que yo tengo una carnicería, yo no soy responsable de ese impuesto, entonces yo no tengo que facturar. No, no señor, qué pena. ¿Usted es comerciante? Claro, pues yo vendo carne, yo soy comerciante, perfecto. Entonces, espérese, vamos y miremos cuáles fueron sus ingresos del año pasado. Yo el año pasado vendí aproximadamente 1.000 millones de pesos, señor, qué pena. Usted no factura IVA, claro, es cierto, eso es un producto que se encuentra excluido, pero sus topes superaron los topes de un responsable, motivo por el cual usted se encuentra obligado a facturar. Este artículo es el clave para comprender quiénes están obligados. De todas maneras, el decreto y la resolución sí dan unos tips y pormenorizan, detallan muy bien los obligados que están en pantalla, obligados. Recordando que todo el que ingrese al simple, que en realidad eso de simple tiene como muy poco, todos los que ingresen al simple también tienen que facturar de forma electrónica. ¿Quiénes no están obligados? La norma de forma taxativa lo señala, además de 615, ¿cierto? Obviamente ahí no están incluidos los asalariados, ellos no tienen que facturar, entre otros, pero la norma sí los excluye, los bancos, las cooperativas, estas entidades que les decía ahora, que aunque bien sea que venden grabados, pero no es responsable, o no es responsable, pero no supera los topes, porque vende excluidos. De este punto, ¿qué conviene aclarar? Y haciendo como el contexto. Julián, ¿y por qué nos metieron en esto? ¿Cuál es la razón de ser? Les voy a contar las cosas como un ejemplo. La semana antepasada me escribe una contadora y me hace una pregunta. Julián, es que yo vendo X productos, es que yo creo que no tiene IVA. No, venga, miremos. No, señora, eso tiene IVA. ¿Y por qué pasó? Julián, lo que pasa es que yo tengo una empresa, pues soy contadora de una empresa, una persona jurídica, la persona está facturando electrónicamente, pero pues yo no estaba declarando IVA, porque mi interpretación era que eso no tenía IVA. La declaración del último cuatrimestre se vencía por allá a mitad de enero, aproximadamente. Ella no la presentó. Al mes siguiente, no había pasado un mes, y la DIAN ya le estaba enviando, no el emplazamiento pero por no declarar, menos mal no inició proceso, le envió como una especie de persuasivo, un oficialito de correo. En esos términos, dijo la DIAN, señor contribuyente, verificando los bienes que usted está vendiendo y que nos aparecen reportados en la facturación electrónica, nosotros determinamos que esos bienes tenían IVA y usted no cobró por ellos, está obligado a facturar, cobrar IVA y declararlo. Y dijo la DIAN, en todo caso, pues lo dijo de forma mucho más técnica, en todo caso, señor contribuyente, si usted tiene los argumentos, la documentación que demuestra que está excluido, en próximos días, si no corrijo, si no declara, le haremos la visita necesaria para verificar qué es lo que está pasando. Esa es la razón. Y ya comenzamos entonces a ver los efectos de la factura electrónica. Es una fiscalización, digamos, entre comillas, en tiempo real, o por lo menos una fiscalización, no esos términos tan largos que al año, no, señor, eso es prácticamente, mire, al mes ya le estaban fiscalizando. Esa es la razón de la facturación electrónica en realidad. Hola. Doctor Julián, tenemos dos preguntas. La idea es empezar a interactuar con el público. Perfecto, me encanta. Cristian Londoño nos pregunta lo siguiente. Una consulta, ¿los no responsables del IVA que generan cuenta de cobro, les aplica también los limitantes contemplados en el artículo 616, numeral 1? 616, numeral 1. Perdón, a ver. Limitantes, ¿a qué se está refiriendo? Yo hablo del artículo, perdón. Vuelvo a repetir la pregunta. Por favor, doctora Gloria. Los no responsables del IVA que generan cuenta de cobro, ¿les aplica también los limitantes contemplados en el artículo 616, numeral 1? ¿Cómo se llama la persona que pregunta, doctora Gloria? Cristian Londoño. Cristian, pero, a ver, estamos creo que en dos contextos distintos. A ver, lo primero es, la persona, ubiquémonos yo como vendedor. Entonces yo primero pienso, ¿yo tengo que facturar sí o no? Antes vamos al artículo 615, vamos al decreto reglamentario y básicamente la resolución me habla de este listado.
Los no obligados, obligados, listo. Entonces, coloquémoslo como un ejemplo. Yo tengo una peluquería, lo que sea. Yo miro, listo, yo no estoy obligado a facturar. Si no estoy obligado a facturar, yo puedo emitir una cuenta de cobro, yo puedo emitir un recibo de CAD, no hay problema. Ahora vamos a la pregunta, porque la pregunta ya es del otro lado, no el que vende, sino el que compra. La persona que compre y que se encuentre obligada a presentar su declaración de renta, su declaración de IVA, para poder soportar costos, deducciones y descontables, a esa le aplica el artículo que nos habla el compañero, el limitante del 30-20-10. Entonces, pues, sigamos con la pregunta. Yo no soy responsable de IVA. Yo vendo al año 100 millones de pesos. Está por debajo de las 4.500 VT, listo. Ya, yo no tengo que facturar. Pero con 100 millones de pesos, ese tope supera el tope que está en el artículo 592. Es decir, esa persona se encuentra obligada a presentar declaración de renta. Y si se encuentra obligada a presentar declaración de renta, pues cuando yo monto mi declaración de renta como natural, en la cédula, digamos que es un comerciante, en la cédula de rentas no laborales, él va a llevar ingresos, él va a llevar costos, él va a llevar deducciones. Si él quiere llevarse deducciones en esa declaración de renta, entonces a esa persona se le aplica lo que estamos viendo. Es decir, él, así él no tenga que facturar, para él soportar sus costos, repito, deducciones, tiene que acogerse a lo que dice la ley y el reglamento. Es decir, tiene que soportar sus deducciones con factura electrónica. Si no tiene factura electrónica, los documentos equivalentes que están en el reglamentario también son válidos. Y si de pronto esa persona hizo compras y el soporte es un documento POS, señor, entonces le aplicamos el límite del 30, el 20 y el 10. No sé si por ahí de punto era la pregunta. Bueno, tenemos otra pregunta. Si Cristian tiene alguna inquietud acerca de la respuesta, puede escribirnos y con mucho gusto responderemos. Otra persona pregunta, es como anónimo: en un centro comercial se arriendan los parqueaderos, se entrega el documento POS, ¿quién exige factura electrónica se le entrega? Pregunta entonces, ¿cómo debe manejarse este tema, si el POS no es soporte válido y somos responsables de IVA? Lo que sucede es, cuando la norma señala obligados a facturar, él dice, bueno, señor, usted está obligado a facturar de forma electrónica, pero dice, el obligado a facturar de forma electrónica puede emitir un documento equivalente. Entre ellos está el POS. ¿Qué quiere decir? Que yo, como obligado a facturar, si yo quiero, eso no es ilegal, está permitido, yo puedo emitir facturación POS. Claro, hay negocios que se hacen muy complejos. Pensemos en un supermercado que va, usted compra un producto X, unas filas inmensas en un restaurante de hamburguesas, no sé, un helado, y usted emite una factura electrónica. Entonces, la dinámica empresarial le exigió al gobierno seguir permitiendo que se emita la factura POS. El problema es, entonces, es otro comercial, él puede emitir POS, lo puede emitir. Además, usted va en estos sitios, usted mete el tiquetico, la paga y le saca ese etiquete, eso es válido. El problema está para la contraparte, insisto, para quien está comprando. Y ese problema no se ha resuelto. Es decir, ¿cómo se ha solucionado el problema? Como usted lo está haciendo. El centro comercial puede seguir emitiendo POS y lo puede hacer. Pero cuando va a comprar a alguien, por ejemplo, voy a pagar el parqueadero, pues yo declaro renta, pero a mí el POS no me sirve para nada. Pues esa factura yo no es soporte para mi declaración de renta, no es procedente. Pero una empresa, no sé cuánta plata puede gastarse en parqueaderos, a esa empresa pues no le sirve. Entonces, esa empresa puede acudir al centro comercial y solicitarle que por favor limite la electrónica. Ese procedimiento es el correcto y hasta el momento no he encontrado, digamos, otra forma de hacerlo de pronto más ágil o eficiente. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. En un municipio no es contribuyente del impuesto de renta, por lo tanto no estaría obligado a facturar electrónicamente la nómina. Pero bueno, ya vamos para allá. Hola. Sí, el tema está más adelante, pero me adelanto a que la obligación de facturar no está asociada a que yo sea contribuyente o no contribuyente. Cuando usted va al 615, mira, él no habla. Si usted es comerciante, obviamente, pues ahí no estará el no contribuyente. Pero, digamos, un municipio tiene locales comerciales y lo está arrendando.
pues hombre, eso ya lo incluye en esta obligación. Repito, el 615 no habla de esa categoría. Ya vamos por la nómina electrónica, ya vamos para allá. Yo voy a avanzar acá porque creo que hay más dudas, ¿cierto? Aquí creo que son las dudas fundamentales que van surgiendo. Igual, Gloria, si algo estoy acá atento. Gracias. Ese es el listado de los equivalentes, ¿cierto? La POS, que ya dijimos que pasa, eso de aquí para abajo sí sirve. La boleta de ingreso a cine, eventualmente no sé cuándo puede ser deducible, pero bueno, está como documento de soporte. El transporte de pasajeros, el extracto bancario, el de los pasajes aéreos, el de los juegos localizados, perdón. Esto es también de juegos localizados, el de los peajes, bolsa de valores, bla, 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 bla. El documento de los servicios públicos domiciliarios, la factura que emite EPM, es un documento que entra en esta categoría, documento válido. El documento soporte. Es un resumen, creo que ya todos lo están manejando en este momento, aquí no hay muchas dudas. Bueno, surgieron dudas y vamos a irlo contextualizando con preguntas que salen en la práctica. Entonces alguien me pregunta, venga Julián, es que yo tengo una empresa y yo tengo vendedores, y ellos se van por 20 municipios, se van por todas partes a trabajar. Tengo 20 trabajadores y cada uno en una zona de Colombia, de Antioquia. Ellos ejecutan gastos, pero para yo poderme soportar esas deducciones, pues yo necesito soportar. ¿Cuál es la forma de soportarlo? Documentos soporte. Pues. Julián, ¿y yo cómo hago? Pues son como tips prácticos, señor. Pues si quiere, la norma no se lo prohíbe, sáquele, es mi recomendación, sáquele una resolución a cada trabajador. Y cada de ellos que van a hacer compras, ¿cierto? Y a cada uno entréguele su talonario con los documentos soporte, cada uno con su propia resolución. ¿Qué hay que tener cuidado? Vamos a ver cómo se va a operacionalizar eso en las empresas con esta exigencia a partir de julio, a más tardar, de la resolución 002-2021. Recuerden, fecha a partir de la cual esto debe comenzar a transmitirse. ¿Qué he visto yo que están haciendo las empresas? A mí me parece como trabajador que es algo arbitrario, pero es una forma de que yo como empresa me puedo desencartar, digamos, de algunos inconvenientes. Las empresas le están exigiendo al no obligado a facturar que facture. Eso no lo dice la norma, pues es una forma válida de yo desencartarme. Es decir, pues yo, Julián, no estoy obligado a facturar, no estoy en el 615, o estoy ahí, perdón, pero la norma me está eximiendo porque no soy responsable de IVA. Yo he puesto mi servicio, yo puedo entregar cuenta de cobro. Dice, pues, qué pena, señor, es que a mí me da pereza, y más ahora que me toca transmitir eso de forma electrónica. Hazle usted documento de soporte, no, señor, qué pena. Es que usted ya es un prestador de servicios recurrente nuestro. Vaya, por favor, y comience a facturar de forma electrónica. Yo puedo facturar de forma electrónica, de forma voluntaria, se puede hacer. Y si yo le exijo a mis proveedores y contratistas esa facturación, pues yo por lo menos tal vez me desencarto un poquito de esta obligación, de esta responsabilidad. Pero mientras tanto, y no está, como les digo, una exigencia de la norma, exigirle a una persona que no tiene que facturar que lo haga, me toca soportarlo con el documento soporte que debo transmitir, generar y transmitir de forma electrónica a partir de esta fecha más tardar. Julián, mira, acá, discúlpame, Cristian está ampliando su pregunta y nos hace el siguiente cuestionamiento. ¿El límite del 30, 20 y 10 aplica solo para los documentos equivalentes y estas cuentas de cobro las soporto con el documento soporte? El documento, perfecto, Cristian, muy buena pregunta. Pregunta de esas que surgen mucho. Realmente es una primera vez que me la hacen. Volvamos entonces acá. La factura electrónica no entra con el límite del 30, 20, 10. Eso creo que está claro, ¿cierto? Pero viene un montón de documentos hacia abajo. ¿Qué dijo la norma, señor? El POS, señor, el POS sí entra al límite del 30, 20, 10. Ya, también está claro. Pero entonces han surgido muchas preguntas. Como, Julián, bueno, ¿y ahí para abajo yo qué hago con todo eso? Es decir, si a mí me llega, yo tengo el extracto del banco, ahí hay deducciones y también hay descontables, las comisiones bancarias, intereses. Bueno. O a la pregunta más recurrente, el documento equivalente. ¿Qué pasa con eso? Ahí está en la ley y lo ha manifestado la DIAN reiteradamente en su doctrina. El documento soporte que yo como comprador realizo cuando realice compras de bienes o servicios a no responsables o a no obligados a facturar,
con ese documento soporte yo puedo validar el 100% o el 100% de mis costos, deducciones, y eventualmente, si yo asumiría por ahí un IVA, IVA descontable. Es válido en un 100%. No sé si por ahí creo que iba la pregunta, pero es válido. Con toda seguridad, eso ya está claro. Válido 100%. Entonces puede soportarlo con este documento. Se puede soportar. Acá tenemos otra pregunta de Rodrigo y nos hace la siguiente pregunta. Si el municipio no soporta costos y deducciones, ¿el impuesto de renta no estaría obligado a facturar electrónicamente de nómina? Buena pregunta. Vámonos a este punto que yo creo que ya vamos para allá, para nómina electrónica. Para nómina electrónica. La nómina electrónica surge porque, obviamente, sabemos gran parte de la intencionalidad de la DIAN y es tener mayor cantidad de información para podernos fiscalizar. 1, 2, porque el asalariado no está obligado a facturar. Ahí ya le respondo una pregunta. La nómina electrónica, pensemos en renta. Comencemos a interactuar con otros impuestos. Recuerden que en renta, cuando yo miro las cédulas, en la cédula renta de trabajo puede haber salarios, o pueden haber servicios, o pueden haber honorarios. Sacámonos de ese esquema, porque la nómina electrónica, también está claro, no se le emite al que preste honorarios o servicios. Para ellos está el documento soporte, si no se le va a facturar. Nómina electrónica está restringida a los salarios. Primer punto. Y pensionados, lo señala el reglamentario, salarios y pensionados. ¿Quiénes se encuentran obligados a emitir la nómina electrónica? Leamos literalmente lo que es la resolución 0013. Me dice, ¿qué es el documento nómina electrónica? Es un documento electrónico que constituye el soporte de los costos y deducciones en el impuesto de renta, que es lo habitual. Es difícil, aunque puede darse, y la norma lo dice, que soporte IVA. De pronto algún pago, una venta que yo le hice al empleado y por nómina le esté cobrando, pues es un caso muy extraño. Esta es la regla general, ¿cierto? Para eso la nómina electrónica, para soportar en un 100% esos pagos. Entonces viene la pregunta de Rodrigo, que es una pregunta que yo la podría complementar con el simple. Julián, es que si yo estoy en el régimen simple, pues yo no tengo que declarar renta, porque pues el simple es para reemplazar ese impuesto. Y cuando yo liquido el impuesto simple en su determinación, en su base gravable, yo no puedo restarme costos ni deducciones. El simple es únicamente ingreso bruto y una mini depuración, casi que nada, y con eso vaya la tabla de 908, ¿cierto? Entonces alguien dirá, Julián, y entonces alguien del simple también puede apresarse, entonces ¿para qué hace documento soporte? Pues sabemos que declare IVA, listo, para IVA tal vez, pero alguien de simple, ¿para qué la factura electrónica? ¿Para qué nómina electrónica? ¿Para qué documento simple? Pensemos en algo, perdón, documento soporte. Las sanciones en materia tributaria son taxativas, ¿sí? O sea, deben estar ahí en la ley. Busquen por todas partes. Ustedes van a encontrar, primero, una sanción para el que no facture estando obligado a ello, ¿cierto? Que es el cierre del negocio por 3 días o el 0.1%, 1%, dependiendo de la infracción. Para quien no soporte de forma adecuada, ¿cuál es la sanción? Pues que va a perder la posibilidad de tomarse costo y deducción. Es la única sanción que hay. Es decir, yo como empresa hago un montón de compras, X, y no a ninguna le pido factura electrónica. ¿Cuál es su sanción? Ah, pues señor, yo no le voy a cobrar nada. Pues, ¿qué más que eso, ese pago que usted hizo, no va a ser válido para que soltemos su declaración de renta? Es la sanción. Yo no conozco en este momento, además tendría que estar en la ley, no podría en un decreto emitir una sanción de esas, eso sería abiertamente ilegal. En la ley no conozco ninguna sanción que me diga que, por ejemplo, un municipio o cualquier persona que no está obligado a declarar o que está obligado a declarar pero que no lleva costos y deducciones, pues tenga que hacer nómina electrónica. Eso no existe. De pronto ahí puede ser un vacío de la norma. Seguramente, quién sabe ahorita con la reforma que se viene, si de pronto se les ocurra inventarse algo por ahí. Porque hay algo que la DIAN queda como coja. ¿En qué sentido? Pues
que ella requiere esa información, no tanto por usted que está haciendo la nómina, a ella no le interesa directamente usted en el caso de la nómina, en parte. Realmente la DIAN le interesa es las personas que usted está reportando, a las que le está pagando, para poderlas fiscalizar de forma adecuada. Entonces, si una empresa, porque no declara renta o porque declara, pero como en el caso del no contribuyente, es no contribuyente, pero es contribuyente, no contribuyente declarante o no declarante, en fin, y no soporta adecuadamente costos y deducciones, hay un montón de gente, mucha gente que está quedando fuera de esta forma de fiscalización de la DIAN. Y esa forma, en este momento no hay un mecanismo que permita a la DIAN exigir al municipio que haga eso. La única forma sería que incluyan una sanción donde exijan a todas las personas, por ejemplo, me voy a inventar algo, una persona que declara renta, a todos, por favor, total, se exige que emita nómina electrónica, si no, se tiene sanción. A hoy eso no existe. Bueno, tenemos otras 3 preguntas. Nos vamos a volver un poco más al tema de facturación electrónica y Flor nos pregunta, buenos días, en los restaurantes obligados a facturar, entregan factura POS y uno como cliente le solicita la factura electrónica y dicen que no están obligados. ¿Qué podemos hacer? Esto continuamente está pasando. Mira, ¿qué opinas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es mi opinión? Y cómo está la norma. Un amigo me preguntó en esos días, Julián, es que yo voy a llevar la contabilidad de un hotel. Y a ese hotel llegan usuarios, pero no son empresas, no son corporativos, son nosotros, digamos, a nombre propio. Julián, ¿será que yo puedo emitir facturación POS? Pues claro. ¿Por qué? Porque no está prohibido. En ninguna parte dice, la POS es únicamente para, ¿no? Que la costumbre dicte que la factura POS se emite normalmente en los negocios, supermercados, tipo X cantidad de negocios, sí, pero nada me prohíbe que un hotel facture POS. Ahora, a la pregunta que usted me hace, los restaurantes, la costumbre, sobre todo los restaurantes de comida rápida, ¿cierto? O cualquier restaurante, ellos pueden efectivamente emitir facturación POS. Lo pueden hacer porque está permitido. Pero, ojo, porque la ley sí señala, el reglamento señala, señor, ojo con esto, en caso de que su cliente, en caso de que el usuario de su servicio o de los bienes que usted vende le exija la facturación electrónica, usted está obligado a emitirla. Está en la obligación. Entonces, uno como contador de un restaurante, uno que hace en la práctica, uno monta su sistema de facturación POS, pero también por una parte, de forma alterna, tiene la facturación electrónica, la tiene uno ahí pendiente. Entonces, uno factura POS. Y cuando llega Pedro, Juan o María a decirme, venga señor, a mí la POS no me sirve, emite la electrónica, perfecto, es un momentico, y emito la electrónica, eso es lo correcto. Que las empresas no lo están haciendo, pues la empresa no está actuando de forma debida, ahí tal vez yo qué haría, no sé, de pronto tratar de persuadirlos con la norma, busquen el reglamento, soliciten amablemente. La última alternativa que ustedes tienen, porque ustedes están perjudicando, una factura POS, ya vimos, es perder deducciones, o sea, es perder plata, eso es una facturación POS para una empresa, perder plata. La última que les queda, que es la que yo nunca recomiendo, es, pues hombre, acudan a la DIAN y pongan una queja, ¿cierto? Pero yo procuraría de buena manera armar un documento, un concepto con la fuente normativa, ojalá con doctrina de la DIAN. ¿A usted no me quiere mentir, señor? Vea, aquí dice que sí, y de buenas maneras pedir la factura electrónica, pero ahí es cierto, mucha gente está cometiendo errores al no querer emitir para de pronto evitar todo el enredo que implica el montar el sistema de facturación electrónica. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Julián, y aquí hay otra pregunta que se conecta mucho con lo que estás hablando, y antes recurrir a que el comerciante trate de hacer las cosas bien, porque a veces no las hacen bien es por desconocimiento, no por mala fe. Entonces, antes de poner la queja en la DIAN o de evitar que estas personas tengan unas sanciones, pues contarles sobre la norma, invitarlos a que conozcan la norma y la estudien. Aquí Manuel nos pregunta, muy conectada sobre esta última pregunta y respuesta, es: ¿el documento de cobro debe anexarse a la cuenta de cobro de impuestos de industria y comercio y predial? El documento de cobro, perdón, no entendí la pregunta. Dice, ¿el documento de cobro debe anexarse a la cuenta de cobro de impuestos de industria y comercio y predial?
Me imagino que están hablando desde el lado del municipio. Para aclarar un poco más la pregunta, y vamos con esta por el momento. ¿Puedes aclarar el documento equivalente para las personas naturales por cualquier valor, aunque sea mínimo? Qué buena pregunta. La respuesta, lastimosamente, no es tan buena. La ley no habla de cantidades mínimas. La ley que me dice, señor, le compré un obligado a facturar, emítale el documento soporte. Ah, Julián, es que yo por 1.000 pesos, ¿yo qué va a ponerme a hacer eso? Pues listo, no lo emita. Lo que pasa es que va a perder la deducción, eventualmente con los porcentajes que ya hemos visto. Pero es cierto, la norma no hablo de cantidades mínimas, no hablo No habla de cantidades mínimas, de acuerdo. por ninguna parte. ¿Y También qué problema? Julián, ¿Qué problema es eso para las cajas menor? Uno con una caja menor, a punta de etiquetes, de un pasaje, de un taxi, de un bus, pues se vuelve operativamente muy complejo. Es cierto, y se lo va admito. se va a tener que regular porque los perjudicados somos nosotros, los contribuyentes, por el desconocimiento de esos costos. Sí, Y se vuelve muy operativo, bastante. como lo dices tú. Y tenemos eso pueden ser 3 pesos, pero en un año, ¿cuánta plata es? Así es, de poco en poco, va haciendo mucho el desconocimiento de un costo. Acá nos pregunta otra persona, es decir, que para los reembolsos de gastos a los trabajadores es posible expedir documento soporte. Voy a repetir. Sí. Para los reembolsos de gastos a los trabajadores es posible expedir documento soporte. Eso es lo que estamos más o menos hablando. Listo. Lo que pasa ahí es lo siguiente. Cuando yo le pago a un trabajador, esos viáticos pueden tener diferentes tratamientos para efectos de renta y retención en la fuente. Si ese viático que le entrego al trabajador es recurrente, yo a él no le pido soportes, pues ese viático se convierte en ingreso del trabajador y hace base para retención en la fuente. Ahora, la otra forma es, dice la ley y la DIAN en su doctrina y el reglamentario, ¿verdad, señor? Usted, para que ese ingreso o ese pago no haga ingreso para el trabajador, es decir, para que no lo tenga que declarar, para que no lo tenga sobre él, pues la condición es que el trabajador traiga los soportes de esos costos y deducciones. ¿Bien? Tiene que traer soportes de reembolso y de gastos, también se denomina técnicamente. Entonces, ¿qué va a pasar también en la práctica? Si ustedes me dicen, no, Julián, es que él fue a un municipio, gastó tanta plata, hotel, no sé, pero él no pidió soportes, él me trae toda esa plata. Entonces yo para soportar mi deducción, puedo hacer el documento soporte a nombre del trabajador. Pues ojo, porque listo, digamos usted soportó una deducción, aunque muy extraño, que llegue la día de mañana y le diga usted, Pedro Nerut es asalariado, y aquí yo veo que usted le pagó el restaurante, hotel, se la puede desconocer por relación de causalidad, proporcional de necesidad, porque le dice, ¿y cómo así que le prestó el servicio al restaurante? Y yo no quiero restaurante, Pedro, que no lo veo. Es un peligro. Además, pone al trabajador sobre esos ingresos a tributar, si es mucha plata. Lo correcto es, primero, que el trabajador, donde vaya, pida la factura a nombre de su empresa. Segundo, lo que decía ahora, es que el trabajador se va para un pueblito y en los pueblitos es más informal los negocios y esa gente no factura. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a sacar una resolución de facturación de documento soporte, se la entrega a Pedro, le dice, Pedro, vea, y lo instruye, toca preparar también a los trabajadores. Pero vea, cada que usted le compre a una persona y la persona no le facture de forma como yo le diga, usted le va a hacer este documento. Es la forma correcta, dispendiosa, sí, pero correcta de soportar adecuadamente costos de es la opción, digamos, cero riesgo, donde seguramente le va a venir y, sí, señor, está bien, perfecto, y va a pasar de hecho ese gasto, esa deducción. De otra manera, va poniendo usted al trabajador en aprietos. De acuerdo. Continuemos porque por el momento no hay más preguntas. Continuemos. Perfecto, terminamos con nómina electrónica. Aquí viene un tema delicado, ya les voy a explicar. Por ahora dice que es mensual. Hay empresas que hacen nómina quincenal, incluso alguna vez recuerdo una empresa que trabajé que hacía nómina semanal. No importa, no importa la periodicidad de la nómina, pero para efectos de lo que me interesa a mí como DIAN, esa nómina es mensual.
Y entonces aquí viene el otro tema, nuevamente, asociado mucho a una pregunta que me hicieron ahora. Dice, obligados, ojo con esto, se encuentran obligados, o sea, a emitir nómina electrónica, los sujetos que realicen pagos o abonos en cuenta, derivados de una relación laboral, que requieran soportar costos y deducciones en el impuesto de renta. Entonces me dice, Julián, pero es que, ¿cuál es el misterio? Mira, yo ya sé, porque yo llevo casi un año emitiendo una factura electrónica, pues un poquito más, configura aquí, configura allá, hablo con la casa de software y comenzó a hacer eso. Pues digamos que la gente que ya está metida en esto, pues ya tiene un camino recorrido. Pero es que hay mucha gente que no está obligada a facturar electrónicamente, pero sí va a estar obligada a emitir nómina electrónica. Julián, ¿y esos quiénes pueden ser? Pues sí, empresarios pequeños, pero sí los hay. Pero vamos al ejemplo. Entonces yo tengo un restaurante, el restaurante es pequeño y los ingresos del restaurante pues no me da para ser responsable de impuesto al consumo, ¿no? Yo no facturo impuesto al consumo. Pues como estoy en las condiciones, digamos que facturo al año 60 millones de pesos, yo no tengo que facturar electrónicamente. Listo, Julián, está bien. Pero hombre, 60 millones, usted tiene que declarar renta, supera los topes del artículo 592, numeral primero, las 1.400 VTs, tiene que declarar renta. Y vuelve y juega, va a declarar renta, usted quiere llevarse costos y deducciones, pues claro, Julián, porque es que mi negocio, el 80% va en nómina, compra de insumos, bla, 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 y pues yo cómo voy a pagar renta sobre todo lo que yo venda. Señor, ¿y tiene trabajadores? Sí. ¿Quiere soportarse la deducción? Claro. Señor, usted no factura electrónicamente, no, pero le tocó hacer nómina electrónica. No la haga, no la haga, pero no se toma la deducción. Y por ello la DIAN, en el calendario de implementación, señaló varios obligados o varios tiempos. Por regla general, digámoslo así, la DIAN lo que hizo fue, en el calendario de implementación, desagregar a los obligados en 6 grupos, dependiendo del número de trabajadores que ellos tengan. Más de 251, rango, y un trabajador. Y señaló que la fecha de inicio era mayo. Eso inicialmente en el proyecto estaba creo que para marzo, pero con la resolución definitiva, como se demoró un poquito, extendieron. El 31 de mayo comienza el servicio de habilitación. La fecha máxima que está, dependiendo del trabajador, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre de este año. Este es un grupo de obligados. Este es el calendario permanente. Es decir, una empresa nueva, por ejemplo, una empresa nueva, o una empresa, un comerciante antiguo, pero que no declaraba renta y entonces comenzaba a declarar renta. Para los nuevos obligados, la DIAN les dio 2 meses. 2 meses. Ahora, ¿qué pasa para los que les decía ahora? Aquí yo creo que aquí va a haber un problema en la práctica, incluir a mucha gente en esta obligación. El no obligado a expedir factura electrónica, por lo que ya les decía, pero que sí le toca hacer esta, le dicen, vea señor, el inicio para la habilitación es 31 de marzo, pero pues les dieron un tiempito, ¿no? Menos mal les dieron como, bueno, tienen más de un año. El inicio y la fecha máxima es el 31 de mayo de 2022. Y aquí lo deja nuevamente, lo reitera, los sujetos no obligados a expedir factura electrónica de venta. Con esto terminamos el primer ítem, facturación. No sé si antes de pasar al siguiente tema, que ya nos cambiamos mucho, si hay alguna pregunta, ya para finalizar este momento. Bueno, creo que no. Igual, como comentario final, estamos también hablando de perspectivas, proyecciones. Sí se sabe por comentarios en diferentes conferencias del anterior director de la DIAN y por lo que uno ha percibido, la idea es prácticamente todo lo que sea costo y deducción, convertirlo o que se transmita a través del sistema de facturación electrónica. Pues ya tenemos casi todo, ¿cierto? Compras, documentos, soporte, nómina. ¿Qué le faltará a eso? Tal vez esos equivalentes, no recuerdo en ese momento, debe ser muy poquito, pero la idea es a futuro prácticamente todo migrarlo a este sistema de facturación.
pasemos ya a un impuesto, ya salgamos de esa obligación formal, aunque todo va relacionado, y hablemos del IVA. Julián, ¿y por qué vamos a hablar del IVA? Por varias cosas. Primero, pues el IVA es un impuesto que afecta en gran medida a los ciudadanos quienes lo pagamos, pero también a los empresarios. Es difícil, aunque bueno, sí existen mucho, encontrar empresarios que no facturen IVA, pues desde el punto de vista legal, ¿cierto? Alguien que sea correcto. Pero además de eso, porque en lo que se ha logrado escuchar del ministro de Hacienda, viceministros, diferentes personas, digamos, en el Congreso y cercanos a estos temas a nivel político, parece que ya hay certeza de que en la próxima reforma tributaria, que tengo entendido que radica en marzo, o sea, próximamente, el IVA lo van a tocar. ¿Qué se ha escuchado de IVA? Que gran parte de los bienes que hoy son excluidos, no todos, dicen gran parte, pero no dijeron que gran parte es cuánto, van a pasar a ser grabados. Es una propuesta. Otra propuesta, recuerden que en IVA hay diferentes tarifas, básicamente tres. La del 0% que es para exentos, la general 19, inicial del 100%. La propuesta también es 5, 19%, pero no sabemos más. El IVA se ha tenido cambios en las últimas reformas. La 2010, que fue la última reforma tributaria, la que reemplazó la ley 1943, y esta, la 2078, la de turismo, la que modificó la ley general de turismo, la de diciembre del año pasado. Ya vamos a hablar de esto. Algo del COVID que todavía está vigente, por lo menos hasta el 28 de febrero, cosas que ya van a desaparecer. Y un breve recuento de algo que me interesa mucho, muy importante, aquí me equivoqué en el nombre, en realidad iba a descuento, ya les voy a explicar qué pasa y está vigente y es muy importante que lo analicemos. Antes de comenzar a ver los cambios del IVA, recordemos que este impuesto es un impuesto de régimen general. Son preguntas muy frecuentes en la práctica. Julián, es que yo le voy a vender al Estado. No, señor, es que el impuesto tiene excepciones, sí, pero de forma general, el impuesto es un impuesto de carácter real. Al IVA no le importa a usted quién es, de a quién le venda, de forma general, ¿cierto? Es un impuesto de carácter general, abarca la generalidad de bienes y servicios y tiene unas características muy puntuales que simplemente le dejo acá en la diapositiva y quiero avanzar a los cambios de esta norma. Hoy el IVA está de esta manera, ¿cierto? Algunos Julián, bienes sujetos. Hola. Regálame 2 minutos antes de continuar con el IVA porque aún tengo 2 preguntas acerca de... Bueno, dame un segundito, no te dice, buenos días, nos habla Luisa Carvajal. Dice, buenos días, tengo una inquietud con los residuos que emiten las gasolineras. ¿Se pueden o no contabilizar como un gasto? Porque ellos dicen que no emiten factura electrónica. Pero en el decreto en este momento se me va de la mente en qué artículo exactamente si está exigiendo que las gasolineras, estaciones de servicio de combustible, tienen la obligación de facturar. Pues que en este momento se nos olvidó el artículo. No sé, doctora, si usted de punto recuerde cuál es. Qué pena que no recuerdo bien. Vamos a revisar. Vamos a revisar, pero si hay un artículo en el decreto 358 que exige que ellas deben facturar. Sí lo hay. Y en todo caso... En un momento, Luisa. Tenemos otra pregunta de Liana. Ahora partamos de un supuesto, digamos que no están obligados a facturar y que emiten el etiquete post, el etiquete de recibo. Pues la forma, bajo supuesto que no estén obligadas, la forma de soportar eso es el documento soporte. Pero ya verificamos. De acuerdo, ya también nosotros acá lo estamos consultando. Vamos a respondiéndole a Eliana Banquet. Eliana nos pregunta, en el caso de que las cooperativas de trabajo asociado, los asociados no son empleados, sino trabajadores asociados, ¿esta cooperativa está obligada a implementar la nómina electrónica? Pero ellos no son asalariados, perdón la inquietud. Porque son trabajadores asociados. Pues la norma no, muy buena pregunta. La norma habla de asalariados, pues yo miro. Vea lo que dice la norma. Las personas naturales vinculadas por una relación laboral o legal y reglamentaria. Esta es la definición. Yo ahí sí, como el sector no lo conozco mucho, ya ustedes me dirán si aquí encaja.
las personas naturales vinculadas por una relación laboral o legal o reglamentaria y los pensionados en relación con los ingresos que se deriven de estas actividades. Para mí sí, porque estaría dentro del ámbito legal y reglamentario. Sería muy extraño que ellos les hagan documento soporte, porque Sí, esa no es otra debería. lógica, otra dinámica. Un trabajador o se le hace documento soporte porque no factura, o se le hace nómina electrónica, o él me factura, ¿cierto? Hay tres posibilidades. El prestador de servicios obligado a facturar, listo. No está obligado a facturar el documento soporte. Es que yo lo contraté, nómina electrónica, uno de los tres. Pero estoy de acuerdo con la doctora Gloria. Creo que por ahí va la interpretación. Respuesta, voy a complementarte la respuesta de Luis y la de Eliana, donde dice que las cooperativas está obligada a implementar la nómina electrónica, pues en este numeral 6 nos está hablando que las personas vinculadas por una relación laboral o legal, en este caso se habla de una relación legal, entonces estaría inmerso que en la nómina electrónica en mi concepto. Y para devolverme un poquito y apoyarte en la pregunta de Luisa Carvajal, el artículo 88 de la resolución 42 del 5 de mayo del 2020 establece la obligación de facturar para los distribuidores minoristas de combustible derivados del petróleo y del gas natural, en conformidad con los previsto en el parágrafo del artículo 16142 del decreto 1625 del 2016. O sea que están obligados a facturar. Creo que está el 1 de septiembre, no recuerdo la fecha, porque ellos están desde el 1 de septiembre, 1 de octubre del año pasado. 2020, correcto, así es. La respuesta para Luisa Carvajal es que sí, se debe facturar electrónicamente. Entonces ya ellos no deberían estar llegando. No, es con todo el gusto, aquí estamos para ayudar. Doctora Gloria, muchísimas gracias por el apoyo y también con el de la cooperativa. También estoy de acuerdo con usted, está obligada. Y en el caso de la estación de servicio, pues delicado, porque entonces esas estaciones que están emitiendo el tiquetico, pues ellas están en un problema. A ellas pueden sancionar porque no están facturando y les pueden cerrar el negocio por 3 días. Y pues a ustedes van a perder esas deducciones. Tema delicado. Pero como decía la doctora Gloria, la idea no es pelear con ellos, es tratar de orientarlos. Y correcto. Tenemos otras 3 preguntas, me encanta porque están muy participativos hoy. Natalie nos pregunta, ¿la nómina electrónica también debe ser emitida a través de un proveedor electrónico o la DIAN facilita el proceso a través de su plataforma? ¿Qué sabes al respecto? No he visto, la verdad no he visto ese tema en este momento. Yo, pues si quieren, yo puedo elevar la consulta a la DIAN a través del convenio. Yo tengo acceso y pues puedo charlar con las personas en la DIAN aquí en Medellín que están capacitadas en ese tema, que las considero creo que los que más saben de ese tema acá en Medellín, le puedo preguntar, y si quieren yo quedo pendiente, yo averiguo eso. Vamos a tratar, podemos abordarlo hoy mismo, vamos a ver, Juliano, si no la dejamos pendiente. Acá tenemos otra pregunta y dice, ahora no se puede utilizar la herramienta para hacer la pregunta, pero bueno, aquí dice, presento excusas. ¿Las copropiedades de vivienda están obligadas a facturar electrónicamente? No, porque si usted se va al 615 y también lo ha hecho la DIAN, es que las copropiedades, pues las de uso residencial, las cuotas de administración, eso no es un servicio. Eso incluso en el reglamentario, en el 1025, la señala la asimila como aportes de capital. Eso no encaja por ninguna parte, repito, en el 615. Y hay doctrina de la DIAN que reitera lo que estoy diciendo. Las cuotas de administración ordinarias o extraordinarias, bueno, no sé qué me olvidé tanto. Ordinaria o extraordinaria no tienen que facturar electrónicamente. Cosa distinta, que en unas copropiedades ya tengan un uso mixto y hagan otras actividades, ¿cierto? Ya, pero la cuota normal no. No, pero ahora sí. De acuerdo. Tenemos otra pregunta a propósito de todas las plataformas que estamos manejando hoy y de todos los medios digitales. Nos preguntan acerca de las compras con tarjeta de crédito a plataformas digitales, ejemplo Facebook. ¿Esas compras les debo generar factura equivalente? Facebook, Google, todas. Lo que pasa es, ahí se entremezcla con IVA. ¿En qué sentido? Pensemos en cualquiera de esas, Netflix, Facebook, Amazon, bueno. Cuando ellas prestan un servicio, Facebook, fue la pregunta. Facebook tiene ubicados sus oficinas, servidores en California, en Estados Unidos, ¿bien? Desde allá, en Estados Unidos,
ella me presta un servicio a un usuario ubicado acá en Colombia. Facebook no sabe ni qué dónde queda Colombia, pongámoslo pues de extremo. Facebook, sus dirigentes, sus directivos por acá no vienen, bien. Pero el servicio, por efectos del artículo 420, se asimila o se entiende prestado desde el exterior. Ese servicio que presta Facebook está grabado con IVA. Y en la medida en que esté grabado con IVA, Facebook debería estar en la obligación de emitir factura electrónica. Es más, hay un formulario de IVA, creo que es el formulario 315, no recuerdo bien el código, donde esas empresas declaran su IVA por los servicios prestados del exterior. Incluso el formulario tiene una columna que está en dólares y conversión a pesos. Entonces, esa empresa tendría que facturar, está obligada. Claro, hay que mirar más en detalle los obligados. De pronto yo me estoy equivocando porque no he visto el caso particular. Mi opinión es que sí. Ahora, en el caso hipotético, me parece raro, pero digamos que no está obligado a facturar, le tocará hacer el documento soporte. Porque la clave es que haya un soporte. Y o es la electrónica, en el caso de los obligados, o es el documento soporte. Perfecto, muchas gracias. Aquí estoy una vez, la consulta, se puede, espérate, yo aladeando una vez. Y ahorita que me respondan, que yo La nómina electrónica debe ser emitida por un proveedor tecnológico o la DIAN facilitará el proceso a través de su plataforma. El sistema gratuito. Ahorita si me responden, ojalá ya doy la respuesta. Bien, entonces continuemos con el IVA. Julián, pero el IVA ¿qué ha cambiado? Sí, han cambiado cositas, Y la 2010 es un recordatorio, sobre todo pues de que se eliminó la categoría de simple, que las consignaciones son muy importantes, un tema que incluso eso viene de la Corte, que eso fue demandado ante la Corte Constitucional y la Corte declaró una exequibilidad condicionada, porque antes de la sentencia de la Corte, aunque la 2010 lo ratificó, cualquier consignación, si superaba el tope, me convertía en obligado a cobrar IVA. Y ya está muy claro desde lo que dijo la Corte, que pena señor. Las consignaciones que lo convierten en responsable de IVA son únicamente las asociadas a la venta de bienes o servicios grabados. Es un gran cambio la 2010, pero que en gran medida es un cambio derivado de lo que dice la Corte. Bueno, la 2010 es viejita, va a pasarla. Entremos a esta, a la 2068, porque aquí hay cambios muy interesantes para que los tengamos presentes. La ley de turismo, esta ley, cambió cosas en IVA, en impuesto de consumo. Primera cosa que cambió, tiquetes aéreos. Los tiquetes aéreos, desde pandemia, además antes tengo el decreto, no recuerdo en este momento cuál es, un decreto de esos que emitió el gobierno, estableció que los tiquetes aéreos, el IVA, de forma temporal, iban a reducirse del 19 al 5%. Y creo que esa temporalidad terminaba en diciembre del año pasado. La 2068 extendió el beneficio hasta diciembre de este año, pero de 2022. ¿Qué quiere decir eso? Que de forma temporal, hasta esta fecha, los tiquetes aéreos tienen un IVA del 5%. Primer punto. Otro punto más interesante, este de acá. Este de acá miremoslo con más detenimiento, con más calma. Pensemos en los hoteles. Listo. Pensemos en lo que había antes y lo que hay ahora. Antes de pandemia. Yo tenía un hotel ubicado en cualquier parte de Colombia. Medellín, no sé, Cartagena, donde sea. El servicio de hotelería, obviamente, pues, hoteles legalmente constituidos, registrados, paga la publicidad, el registro que administra la Cámara de Comercio, registro de turismo, es un hotel legal. Esos hoteles, pues, debían cobrar IVA cuando se hospedara en ellos residentes nacionales. Hay una excepción en el artículo 481, cuando a mi hotel se hospede un residente del exterior, un ciudadano americano, británico, español, esa venta está exenta, pero saquémosla de esto porque aquí no cambió. Aquí pensemos únicamente en estos residentes colombianos. Pues, normalmente el residente llega y yo le cobro IVA, ¿bien? ¿Qué dijo? También está en un decreto de la época COVID y lo reiteró el artículo 45 de esta ley, señor, vea. Hasta diciembre de este año, no me quiere rayar, perdón, allá.
hasta diciembre de este año, esa venta está exenta de IVA, para que lo tengan presente. Y recuerden la diferencia entre excluido y exento. Todo empresario quisiera estar vendiendo exentos, porque el exento es, yo vendo sin IVA y todo el IVA que yo pague por el arrendamiento del local, la materia prima, no sé qué, papelería, bla, bla, todo ese IVA para mí es descontable y yo puedo pedirle a la DIAN que me devuelva ese IVA, es decir, es susceptible de devolución y compensación. En esa categoría están metidos hoy los hoteles. Claro, temporalmente. Repito, el servicio de hoteles y turismo prestados a residentes en Colombia se consideran exentos hasta esa fecha, lo que implica que al turista, al huésped, no le va a cobrar IVA, pero el IVA que usted pagó, la DIAN se lo devuelve. Esto, pues, artesanías, pues, no sé si lo expliquemos, pero aquí está muy claro que hasta diciembre de este año estos bienes están excluidos de IVA. Y aquí viene un tema de pronto más práctico y con un enredo normativo, no sabe si fue por redacción o fue realmente que no querían incluirlos. Los restaurantes, bares, tabernas, discotecas. Los restaurantes, el artículo 426 y 512-1, establecen que pueden cobrar eventualmente dos impuestos, o uno u otro. Es decir, por regla general, los servicios de restaurante tienen impuesto al consumo al 8%. ¿Bien? Y por excepción, el artículo 426 así lo determina, si ese restaurante está prestando servicio bajo la modalidad de franquicia, tipo un McDonald's, tipo cualquier negocio de estos, en ese restaurante no le cobran hipoconsumo, le cobran IVA al 19%. Entonces tenemos hipoconsumo e IVA. ¿Bien? ¿Qué dijo esta ley? También viene desde el COVID, pero la ley lo reiteró. Hasta diciembre de este año, bien sea restaurante propio o el de franquicia, no van a cobrar impuestos. Es decir, durante todo este año 2021, los restaurantes, bien sea restaurantes propios que cobran hipoconsumo o el restaurante bajo franquicia, no van a cobrar ni impuesto de consumo ni IVA. Se van sin impuesto, sin impuesto. ¿Y dónde está el problema de redacción? Cuando usted va a la norma, aquí entonces raya 1, él incluyó, creo que fue el numeral tercero de ese artículo, al servicio de catering. El servicio de catering, o también denominado servicio de alimentación institucional. El servicio de catering tiene impuesto al consumo. ¿Ven? Entonces alguien me diría, Julián, y entonces, pues muy bueno, porque de acuerdo con esa ley, entonces el catering tampoco tendría por consumo. No, qué pena. Cuando usted va a la ley tiene es muy restrictiva en ese caso, y de esa manera se debería interpretar, y es, la ley excluyó de impuesto al consumo y de IVA, fue a restaurantes y fue a bares, porque tiene la idea de promover el turismo, pero la ley nunca dijo nada del catering. Además, el catering es para el turismo, es alimentación institucional, una forma también de interpretar esa ley, es una teoría, una forma de interpretación finalista de la norma. La norma no quería promover el catering, quería promover el turismo. Entonces, el catering sí sigue normal, con el 8% de impuesto al consumo, pero en los demás casos no se cobra ninguno de los dos impuestos. Grandes cambios, pero temporales, ojo con esto, porque no falta el que siga derecho 2022 y siguió sin cobrar impuestos, y mire que la norma está restringiéndolo a un periodo muy corto de tiempo. La ley de turismo en materia de IVA no dijo mucho más, dijo algo de renta, pero muy poco, casi nada. De IVA y por consumo dijo básicamente esto. Emprendimiento, Julián, pero a ver, usted me da COVID y 2069, ahí usted para qué me habla del COVID, si eso ya pasó, los decretos de COVID, muchos sí, es cierto, pero hay varios que están vigentes. Todavía vamos a analizarlos, sobre todo los que van a generar más efecto en el comercio, en la práctica. Decreto 530, voy a pasarlo muy rápido. Ese decreto señaló lo siguiente: estaba vigente hasta el año pasado, pero la sentencia de la Corte, muy extraña, pero la sentencia 216 lo extendió hasta diciembre de este año. Y dijo, señor, las donaciones que se hagan, o transferencias de momento gratuito, que se hagan de estos bienes para efectos de atender la emergencia sanitaria, no se consideran venta para efectos de IVA. Es decir, esto no genera IVA, pero únicamente hasta esta fecha. ¿Bien? Decreto 530. Pues ya lo vimos ahora con etiquete aéreo,
acá fue donde nació, pero me interesa más este más práctico, seguramente a muchos de ustedes les tocará, el decreto 438 y 551. Esos decretos, primero salió este 438 y ese 438 estableció un listado de 24 bienes. Y posteriormente salió 551 con otro listado de 211 bienes. Esos son los bienes, básicamente, que los tapabocas, que los desinfectantes, todos esos bienes que venden las droguerías o los droguistas, es el término que se usa en este momento. Todos esos bienes que ellos venden, el decreto, esos decretos dijo, señor, varias cosas. Esos bienes se consideran exentos de IVA. Listo. Pero dijo algo muy exótico. Dijo, exentos, pero sin derecho a devolución. Entonces uno dice, pero entonces, ¿para qué? Pues, ¿cómo así que sin derecho a devolución? Dijo el decreto. Señor, si usted vende los bienes, no va a cobrar IVA, está exento. El IVA que usted pagó, tranquilo, no lo va a perder. Le va a generar saldo a favor, pero el saldo a favor únicamente lo va a arrastrar, lo va a imputar. No lo puede pedir de una compensación. Eso decía inicialmente los decretos, eso decía los decretos inicialmente. Ya vamos a ver que cambió algo. Y dijo algo, que esta exención estará vigente hasta que dure la emergencia sanitaria. Entonces, viene el tema. A hoy, 25 de febrero, todavía estamos en emergencia sanitaria. Es decir, hoy todavía estas ventas de estos bienes se consideran exentos de IVA. ¿Qué pasa? Eso sí, la emergencia va hasta el 28 de febrero. O sea, nada más quedan 3 días. No sabemos qué pase, qué pueda pasar, digamos, de aquí al 28, que el gobierno, creería yo que es lo más probable, pero no sé realmente, si el gobierno extiende la emergencia sanitaria, entonces se va a extender la exención de estos bienes. Si el gobierno no extiende la emergencia, pues hasta ahí llegó. Entonces, este beneficio va atado con la emergencia sanitaria. Primer punto. Recuerden que estas ventas, la factura debe cumplir unas condiciones y que esa factura hay un reporte que uno debe generar y que ese reporte se tiene que enviar a la DIAN por el sistema por envío de archivos. Bueno, lo que ustedes, no sé si a muchos les habrá tocado, pero que al principio fue muy cansón porque creo que el sistema tarde salió el prevalidador, hizo como que generaba errores. Yo no reporté, pero sí me tocó muchas preguntas del tema. Ahí pues hubo mucho problema, pero hoy creo que ya está, creo que bien. ¿Qué hay de especial en esto? Hay de especial, aquí no lo tengo en pantalla, que la ley 2069, no sé por qué lo dice esa ley, pero ahí lo metió. Ahí un amigo me dice que se podía discutir la unidad de materia de esa ley, porque esa ley como que dijo de todo un poco, no sé por qué lo metió ahí, pero ahí está. Esa ley modificó el artículo 850. Entonces, ojo con esto. Este artículo dice que me habla de las devoluciones. ¿Ves? Y me dice, hay un parágrafo transitorio, y me dice, mientras dure la emergencia sanitaria, las personas, los responsables que vendan estos bienes y que generen, creo que es lo más obvio, y que generen saldo a favor, les vamos a permitir que pidan la devolución y o compensación de ese IVA. Entonces, inicialmente el decreto dijo, son exentos, pero únicamente impútelo, o sea, arrástrelo, no haga más con eso. Y llegó la 2069, digamos que se dio cuenta que hay mucha plata guardada, no me va a ir un contribuyente de estos con saldos a favor acumulados durante casi un año, se iba a tener que estar con un saldo a favor inmenso y sin poderlo pedir, pues no sé, creo que por ahí fue la idea, me dijo, no, pues demos la oportunidad, y mientras dure la emergencia, pida la plata, un cambio de la 2069. Esas dos normas no modificadas más del IVA, son los cambios importantes. Voy a explicar ahora algo que eso fue creo que de septiembre u octubre. A mí me preguntaban mucho de eso y seguramente a ustedes les pasó. Ya les voy a explicar de qué se trata. Yo creo que a muchos les llegó ese requerimiento de la DIAN, que eso parecía casi que un formato pro forma y nos llegó o les llegó a muchos contribuyentes. Pero primero les contextualizo. Yo puedo vender bienes grabados, exentos excluidos. Si yo vendo grabados, que es lo general, tengo un negocio que vendo ropa. La ropa está grabada con IVA al 19%, pero hay unos topes, ¿cierto?
del artículo 437, parágrafo tercero. Si yo estoy por debajo de los topes, pues yo vendo grabado, pero pues yo no soy responsable, yo no cobro IVA, ¿listo? Y si lo supero, pues yo debo cobrar IVA. Cuando usted va a ese parágrafo, él habla en un listado, no me interesa hablar de todo, me interesa únicamente hablar de este y de este. Él habla, vea señor, si sus ingresos durante el año anterior o el respectivo año asociados a la actividad superan, creo que está en 3.500 VTs, usted es responsable de IVA. Responsable de IVA. Entonces me dice Julián, pero es que yo en mi negocio vendo grabados y en mi negocio vendo excluidos. No, tranquilo. Las ventas de excluidos a usted nunca la van a ver responsable. La norma sí es muy clara. Es únicamente la venta de grabados. Julián, usted me está dando una obviedad. ¿Cierto que sí? Es una obviedad. Pues ya vamos a ver por qué la DIAN aquí como cambió su doctrina muy raro. Y consignaciones. Ya les dije que eso viene de la 2010. Las consignaciones que lo vuelven responsable son las asociadas a la venta de grabados. Bueno, ya. Y lo otro ya creo que lo maneja, no hay problema. Vámonos al problema que surgió. Yo creo que a muchos les pasó la periodicidad del pago, al artículo 600. Ese artículo 600, a mi entender, parecía muy claro, hasta antes de llegar a todos esos requerimientos. Ya uno hoy lo lee y uno dice, pues, hombre, no sé. Yo creo que de pronto a la oficina, a la dirección jurídica en Bogotá que emite la doctrina, de pronto lo interpretó de una forma muy, muy creativa, no sé, yo creo que tampoco da lugar a tanto enredo. Recuerden que el artículo, que en materia de IVA hay 3 periodicidades. Periodicidad anual, cuatrimestral y bimestral. ¿Quién declara anual? Ah, está muy fácil, los del simple. Y ya, tachémoslo de la discusión. Los del simple declaran IVA cada año. Aunque paguen cada 2 meses en el recibo 25.93, no, pero declaran en 500 cada año. Vamos para los que me interesan, cuatrimestral y bimestral. Eso debe estar en el 600. Entonces, el 600 me dice, vea, señor, todos los que son grandes contribuyentes declaran IVA cada 2 meses. Listo, ahí no hay enredo. Pero por acá se dio el enredo. En mi opinión, en mi humilde opinión, ahí la DIAN está errada. Lastimosamente, el funcionario de la DIAN no puede salirse de la doctrina que emite la oficina jurídica de la DIAN en Bogotá. Entonces, no es culpa del funcionario, pues del que ejecuta, no, él está maniatado. ¿Y qué dice la doctrina de la DIAN? Con base en la cual hicieron todo lo que hicieron en octubre, y todavía por ahí veo que están llegando requerimientos. A mucha gente le dijo, señor, llegó la cartica, el correo. Señor, usted declaró cuatrimestralmente y estaba obligado a declarar cada 2 meses. Motivo por el cual, y con base en el reglamentario, esa declaración se entiende por no presentada. Perdón, es ineficaz, no tiene validez. Señor, esas cuatrimestrales, táchenlas. Hágala toda bimestral, págueme la extemporaneidad correspondiente. Entonces la gente me preguntaba, Julián, pero ¿por qué? Es decir, es que yo miro el 600 y yo verifiqué ese artículo muchas veces antes de ir a declarar para no cometer un error. Y yo, me dicen los contribuyentes, muchos me preguntaron, y yo puedo identificar que yo soy efectivamente cuatrimestral. ¿Por qué la DIAN me dice eso? Vea con lo que salió la DIAN en la doctrina que emitieron. Por eso me volví acá a explicar esto, que es obvio, pero aquí vea que la obviedad como que no se aplicó. La DIAN está diciendo que el ingreso bruto que lo convierte en responsable para declarar bimestralmente es todo tipo de ingreso. Y el concepto dice algo peor. Dice, vea señor, como la ley no hizo distinción, eso pues para eso fue que se argumentaron, entonces yo tampoco puedo distinguir, pues eso fue lo que dice la ley. Como la ley dijo ingreso bruto, señor, sume todos los ingresos, sean grabados, sean excluidos, sume incluso ganancias ocasionales, ahí está el concepto que emitió la DIAN. Si usted tiene, creo que hablaba de donaciones, creo que hablaba de venta de activos fijos, dijo la DIAN, todo tipo de ingreso que usted reciba, suma, no para ser responsable, aquí sí está claro, la DIAN lo reiteró, aquí se nos graba, acá suma para efectos de determinar si debe declarar IVA cada 2 meses o cada 4. Para mí eso es una arbitrariedad de la DIAN.
Julián, entonces, ¿qué hacemos? Pues ahí uno va a la practicidad, porque es que la ley dice muchas cosas, y uno tiene que tenerla clara, pero también vamos a, si en mi empresa me decían, Julián, ¿yo qué hago? Le digo, hagamos una cosa, calculemos qué tanta plata es la que usted tiene que pagar a punta de sanciones. Entonces, no, Julián, son puras mínimas, puras sanciones mínimas. A mí me da que, pues, yo creo que tiene razón, pero digamos que la DIAN dice, porque yo hice una venta de excluidos y me tocó cada 2 meses. Listo, me toca pagar 1 millón de sanciones. Y pues trate de argumentar a la DIAN, ¿cierto? Responde del oficio, explique esto, pero si están ranchados, pague ese millón y ya, y se quita la DIAN de encima y no hay ningún problema. Pues llegó otro contribuyente, Julián, es que yo estoy haciendo cuentas y es plata, es mucha. Son tantos millones, 10 millones, 100 millones. ¿Yo qué hago? Señor, agote vía administrativa, es decir, discuta con la DIAN, seguramente ya le va a enviar después el emplazamiento de periodo por no declarar, va a surtir todo el proceso, porque como usted no declaró el proceso de omiso, le va a llegar a liquidación oficial, pues eventualmente la declaración oficial para declarar, la de aforo, discuta, a ver qué puede hacer. Julián, al final, ¿qué hago? Pues hombre, dése la pelea y vaya a lo contencioso. Y vale la pena. Entonces ese era el comentario mío. Si es por 3 pesos, uno no se da las peleas, uno paga. ¿Ya? Pero si estamos hablando de plata, de gran cantidad de dinero, ante algo que en mi opinión es una arbitrariedad de la DIAN, interpretada nomás de esa manera tan creativa, probablemente en contencioso, usted pueda defenderse y pueda sacar adelante su proceso. Pero a mucha gente le llegó así. Y tenga presente entonces esa advertencia. Otro comentario por preguntas que me hizo un contribuyente. Esto le pasó al revés. Declaró cada 2 meses y era cada 4. Le llegó también, obviamente, la carta de la DIAN. Entonces yo le pregunto, venga, ¿y usted por qué declaró cada 2 meses? Y me dijo, Julián, es que miren mis ingresos de la declaración de IVA y la declaración de renta, digamos renta, está por debajo de 92.000 VTs. Pero es que mis ingresos contables superaron. Contables, sí, es que yo tengo valores razonables, tengo, básicamente por razonables, ¿cierto? Tengo intereses implícitos, tengo Ojo con esto, y señor, qué pena. Eso sí está claro, eso sí, la DIAN menos mal no se metió por ahí. Cuando habla de ingreso bruto, habla del tributario. Los ingresos contables no hacen base para declarar cada 2 meses, nada. No, tranquilo, no lo tengan en cuenta. No sé si les pasó, pero es un comentario de lo que sucedió el año pasado. Este año, pues tengan presente eso para evitarse más sanciones. Y aquí ya para terminar IVA, otro tema reciente de reforma, que venía desde la 1940, bueno, en realidad es un tema, vamos a pasar acá, es un tema que yo recuerdo desde, creo que fue cuando Uribe fue presidente del periodo 1, no sé si fue Uribe 1, pero el ministro era Carrasquilla, ese beneficio ya existió, y aquí lo retomaron, realmente de aquella época acá no cambió mucho, pues en esa época era el 40% de una deducción especial en renta, ahora es el IVA, es más o menos como la misma idea se conserva. Esa ley fue demandada ante la Corte dijo algo, ya les voy a explicar qué dijo, lo que está en rojo fue lo que dijo la Corte, y es una ley que ya está reglamentada en la 1089. Este beneficio aplica para cualquier tipo de empresa, ténganlo presente, que en las rentas del 2020 pueden tomarlo. Es el descuento tributario, claro, es un tema de renta, pero se origina en IVA, por eso lo dejé acá. Descuentos tributarios por compras de activos fijos productivos. Primer punto. ¿Quiénes tienen derecho al beneficio? Aquí viene el tema. La ley dijo únicamente los responsables de IVA tienen derecho a este descuento, los responsables. Llegó el tema a la Corte, fue demandado. La Corte dijo, no, qué pena, se está hablando del derecho a la igualdad. Porque si estamos hablando de renta, que tiene que ser responsable o no responsable. Entonces la ley, la Corte declaró exequible el artículo, pero de forma condicional. Y dijo, qué pena, señor. Yo entiendo que sí, que el beneficio es legal, pero se debe extender, y así se debe aplicar hoy, también a los no responsables. Conclusión, hoy en día, el beneficio que vamos a ver
tienen derecho a aplicarlo, tanto el que sea responsable de IVA como el que sea no responsable. Para cualquiera lo puede aplicar. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es? Pues tomarse en la declaración de renta un descuento tributario. Descuento tributario. Aunque el propio decreto aclara algo que puede ser obviedad, pero es bueno que lo aclare. Le dan a usted opciones. Si quiere, puede tomarse el descuento. Que lo obvio, pues es la mejor. Imagínense un descuento que de 1 millón me va a afectar el impuesto en 1 millón. No creo que alguien no vaya a tomar ese beneficio, pero si usted quiere, tómelo con un mayor valor del activo, que no tendría sentido, porque el mayor valor del activo no tiene beneficio actual y se lo recupero vía depreciación, es decir, en un periodo, no sé, 10 años, 15 años, depende de la edad del activo, y va a afectar eso en una deducción, y la deducción no me va a afectar el impuesto en un 100%, entonces, pues no sé quién lo haga, pero digamos que sí lo hizo alguien, pero no es lo correcto, lo adecuado sería eso. Y en todo caso dijo que no es descontable, porque es que hay una discusión hasta un poquito, no sé si, bueno, no sé si tan inútil, pero se discutió y ya está claro que el IVA de activos fijos no es descontable en IVA, es descuento tributario en renta. Descuento que se podrá tomar en cualquier momento. Hay unos beneficios muy buenos en materia tributaria, que donaciones, que inversión en control y mejoramiento del medio ambiente, que bla, 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 investigación. Esos descuentos están limitados temporalmente. Algunos tienen 1 año, creo que el máximo son 4 años. Pero este no, usted puede tomárselo ahora. No le alcanzó porque superó el impuesto de renta. Tranquilo, guárdelo y para lo que sigue o el que sigue, para usted lo puede llevar ahí el tiempo que sea. ¿Y qué me puedo descontar, Julián? El IVA que usted pagó. Genial. Julián. Hola. Julián, bueno, estaba dejando que avanzaras un poco en el tema, pero tenemos ya 3 preguntas importantes. Si me regalas un espacio para hacértelas y mirar la respuesta pertinente. Nos pregunta Astrid, en el artículo 45 se pueden acoger los apartahoteles con el RNT, perdón. Apartahoteles, pues la norma habla servicios de hotelería. La pregunta es, a ver, impone 2 condiciones. El servicio, ¿qué tipo de servicio? Y el Registro Nacional de Turismo. La pregunta es, el servicio que usted presta, ahí sí qué pena, habrá que mirar la ley de turismo, encaja como turismo, porque en la ley, creo que eso viene de la ley 300, y tal vez esta lo modificó en esos términos, hay unas definiciones. Entonces, si hay dudas, ¿qué le recomiendo? Vaya a la ley, que la ley define exactamente qué se entiende por servicios de hotelería, turismo, tal. Si en la ley encaja lo que ustedes hacen, perfecto. Pero a mí me da a entender que no. Tendrá que ir a la ley a identificar si encaja en lo que dice por hotelería. Gracias. Gloria nos pregunta, aún se observa mucha informalidad en la entrega de documentos formato Minerva y cuando se solicita que se adjunte documento o soporte, se dice que no están obligados por no ser responsables de IVA. ¿Esto es cierto? Sí, a ver, si yo estoy obligado a facturar, perdón, si yo no estoy obligado a facturar, yo no tengo obligación de entregar nada, salvo, porque la norma sí lo exige, el artículo que es el 177-2. La norma exige que yo tengo que entregar a quien me lo pida la copia de mi RUT. Esa exigencia todavía existe, es así, pero la norma no le exige a él que no facture, que me entregue un documento soporte, no, porque recuerde que el documento soporte no lo emite el vendedor, lo emite el comprador. Yo, comprador, hago el documento soporte. Y eso sí, anéxele la copia de RUT. Pero lo que dice esa gente es cierto, no están obligados a emitirlo. Tenemos otra pregunta acá. Si un independiente presta servicios al exterior, ¿está obligado a facturar? A ver, hay que analizar este caso. Cuando uno va al artículo 420, 481, hay que entender, vámonos al IVA, a la territorialidad del IVA. Entonces yo puedo prestar un servicio en Colombia, en el exterior, desde Colombia, desde el exterior. Pues yo lo voy a resumir en 2, que es más asociado con la pregunta. Yo, Julián, me voy para Estados Unidos y yo allá presto un servicio. ¿Listo? Ese servicio es un servicio no grabado con IVA, no grabado con IVA. No genera impuesto. ¿Listo? ¿Está obligado a facturar?
pues miremos en el 615. Él dice, prestación de servicios tan inherentes, sí. Miremos en la resolución, perdón que aquí pase pantallazos, de pronto está excluido, yo no lo tengo presente. Como excluido, pues como no obligado a facturar. Perdón, es que usted aquí en Colombia, digamos, usted acá es responsable de IVA. Ese servicio en el exterior no genera IVA en Colombia, que sale del ámbito territorial colombiano. Pero a mi entender, sí está obligado a facturar. A mi entender, sí está obligado a facturar. Que recuerde que la obligación de facturar también hay que enmarcarse un poco de la obligación de facturar IVA. Pero mientras yo sea responsable, debo hacerlo. Ahora, el otro escenario, cuando yo presto un servicio desde Colombia hacia el exterior, el artículo 481 señala que eso se considera un servicio exento de IVA, exento. Y si usted vende exentos, usted incluso en el RUT debería de colocar exportador de servicios. Al ser exento, el 481, usted es responsable del IVA. Y al ser responsable de IVA, se encontraría también obligado a facturar. De acuerdo. Tenemos unas 2 preguntas más. ¿Las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a facturar electrónicamente y cobrar IVA? Depende. A ver, en IVA, recuerden que el IVA es un impuesto real, no es personal. Creo que el artículo 488, no recuerdo bien, señala que el hecho de que usted sea exento de un impuesto no le exime el IVA. Es decir, usted es una entidad de régimen tributario especial. Usted hizo todo el trámite de calificación y actualización que le exige la DIAN cada año. Listo, y usted reinvierte excedentes y no paga renta. Usted recibe plata de afiliaciones. Listo, eso no es un servicio, eso no encaja en el 615, usted no está obligado a facturar. Pero si la fundación, primero, la fundación para completar, porque a punta de donaciones no es capaz, y la da por vender ropa. Señor, la ropa no se encuentra excluida. La ropa encaja en el 420, venta de bienes corporales muebles. Señor, la ropa está grabada. Usted es una fundación, una jurídica. Señor, qué pena. Usted está obligado a cobrar IVA. Es que yo soy fundación. No me importa. Me importa para renta, para IVA, eso no tiene nada que ver. Y tengo que facturar. Pues en este caso sí. En la medida en que yo estoy vendiendo bienes o eventualmente prestando servicios. Ese es el contexto. Entonces, al accesar, digamos, hay que sacarlas de renta y metamos el contexto general. Si venden grabados, pues tendrá que cobrar IVA. ¿Y cuándo facturo? Pues si venden bienes, si prestan servicios. No, Julián, es que la fundación recibe nada más donaciones. Bueno, pues que una donación, yo no estoy vendiendo nada, yo no estoy prestando servicios, pues según el 615, el tono no tendría que facturar, no encaja ahí. Entonces, hay que mirar el contexto particular de la fundación. De acuerdo, gracias. Una última pregunta, una persona natural responsable del IVA, pero que no cumple el tope de ingresos de las 3.500 V3 de ingresos, ¿debe facturar? Sí, mira acá. Ahí sí recuerda que yo soy responsable de IVA por varias cosas, por ingresos, por consignaciones, porque soy usuario aduanero, bla, 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 ¿cierto? Varias condiciones. El ingreso no lo superé los demás, me volví responsable. Y la norma, el artículo 6 de la resolución 42, me dice, señor, todo responsable de IVA tiene que facturar. Ella no me dice la norma, responsable que ingreso, no, lo dejó de forma genérica, tendrá que facturar. Doctora, ¿hay más preguntas de pronto? Sí, acá tengo otra pregunta de Rocío Henao. Hay una tarifa de IVA del 16% por concepto de bienes y servicios incorporados o destinados directamente al objeto del contrato de construcción derivados de un contrato de concesión de infraestructura de transporte con una entidad pública suscrita de vigencia de la Ley 1819 de 2016, según el artículo 193 de la Ley 1819 de 2016. Sí, es cierto, pero a ver, si usted hoy firma ese contrato hasta el 19, pero la 1819 dijo, vea, los contratos, no recuerdo que si decían firmados, una ejecución, a la entrada en la fecha de esa ley, continuaban con la tarifa de IVA vigente, porque la tarifa era al 16%.
Entonces, si todavía están ejecutando contratos de esa época, siguen al 16, es cierto. Pero a hoy, un contrato nuevo entra al 19%. De acuerdo. Muchas gracias, Julián. Por el momento, estas son las preguntas. Continuemos. Listo. Entonces, sí, vamos, espérate, yo me ubico. Estábamos en el descuento tributario en renta, en ese iba pagado. Estábamos en esta. Entonces, ¿quiénes pueden tomarlo? ¿Cuándo lo pueden tomar? ¿Qué toman? IVA pagado. Obviamente, pues el IVA tiene que estar soportado, ¿no? Si estoy importando en la declaración de importación, o si es en Colombia la factura de venta, soportado, en debida forma. ¿Y qué dice el reglamento? Me dice, pues, pueden pasar 3 casos. Miremos, porque en los casos, alguien dirá, Julián, pues eso suena como muy obvio lo que me va a decir, pero no tanto, no tanto. Si estoy comprando, pues sí, me dice comprando importación, que es muy similar. Me dice, señor, si usted está comprando ese activo fijo o lo está importando, pero aquí hay un problema. Aquí todos, la mayoría somos contadores. Recuerde que la contabilidad es un principio, el principio de causación o de devengo. Yo reconozco los hechos cuando piense a una compra, cuando tengo la obligación de pagarla, o el ingreso cuando tengo el derecho de cobrarlo, ¿cierto? Básicamente, resumiendo el principio. Cuando yo compro un activo, si lo compro a crédito, pues yo lo reconozco en mi contabilidad y reconozco la obligación. Pero la norma, no sé por qué, pero así quedó redactado, se olvidó de eso. Y dijo, qué pena, es cuando usted lo pague. Entonces puede pasar, si yo en diciembre hice una compra, me facturaron, ahí tengo el IVA, pero no me puedo tomar ese descuento en la renta del año pasado. Me toca hacer una conciliación, guardar por allá esa plata, digámoslo así, para que no se me pierda. En el 2021 lo pagué, mire qué enredo. En el 20 está contabilizado el IVA que pagué, el IVA que me cobraron. Y en el 21 está el pago. Yo puedo tomarme el descuento, pero en el 21. Pero de pronto, pues como está por allá el año pasado, se me olvida. Ahí puedo perder plata. Ojo con eso, para que hagan una especie de conciliación de datos para eso que está por allá, no lo vayan a perder. En ambos casos. ¿Qué pasa en los contratos de construcción? Acá sí utilizó o se acercó mucho a la interpretación contable. Me dice, señor, listo, usted está construyendo un edificio o una máquina, o qué sé yo. Los IVAs en los que usted incurrió para construir ese activo también son descuento tributario. Obviamente, valga la redundancia, valga la salvedad, que estén debidamente soportados. Listo, Julián, pero acá ya no me habla ni de causación ni de pago. Me habla de lo siguiente. Cuando yo construyo el activo, ¿cuál es el reglamento contable correcto? Yo lo voy cargando, es un activo en construcción, y yo en un momento dado tengo que activarlo, es decir, tengo que reconocer el activo contablemente, que el momento es el activo se debe, para efectos NIF, se debe reconocer contablemente a partir del momento en que esté disponible para su uso, no necesariamente que esté usado, puede que el activo me cogió pandemia y no lo puede usar, pero estaba listo para usarse, ahí se activa. Cuando yo activo, vale la redundancia el activo, ahí lo reconozco y ahí comienzo a depreciar. Julián, pero eso es NIF, sí, pero mire que para los tributarios la ley dijo también algo muy parecido, que yo puedo tomarme ese descuento cuando yo active. Y aquí lo aclaró, bueno, aquí aclaró otra cosa, perdón, en el decreto sí lo dice más claramente. Me dice, señor, cuando comience a depreciarse, entonces vuelve y juega. En el 2020 estaba consiguiendo el activo. El activo está en condiciones de uso en enero de este año. O sea que ese activo, ¿cuándo se reconoce? ¿Cuándo se activa? En el 2021. Listo, señor. El año pasado pagó unos IVAs. Sí, incluso los pagué. Listo. Las facturas, 2020, listo. Perfecto. Pero ese descuento tributario no es allá, es en la renta de este año, que es cuando esto se activa. Ahora me dice la norma, ¿y eso es para qué tipo de activos? Activos fijos, reales, productivos. ¿Y qué se entiende por eso? Tomado directamente del reglamento. Me dice una mezcla de obviedades, pero con puntos que me meten a aclarar, que cumpla con la definición de activo fijo del artículo 60. Recuerden que dice activo fijo, bienes corporales, incorporales, que no se enajenan en el curso ordinario del negocio contribuyente, bla, bla, bla. Me habla que hay bienes tangibles. Ya lo limitó y sacó los intangibles, listo.
Activo fijo, pero de la especie tangible. Para formar parte del patrimonio bruto de la empresa, susceptibles de amortizarse o depreciarse. Obviamente acá dejó por fuera los terrenos, ¿cierto? Y dijo algo que es lo que yo digo que ya venía desde hace tiempos, pero bueno, era necesario que lo aclarara, y que participen de forma directa y permanente para la producción de bienes y servicios. Ese es el punto para mí crucial, donde yo recuerdo en aquella época la DIAN, por ahí cuando fiscalizaba, siempre se metía, y por ahí mucha gente vi que perdió mucho dinero en deducciones, porque la gente tratando de forzar la interpretación de la norma, todo era participación directa y permanente, todos los muebles, todo entraba ahí. No, ojo, hay que tener cuidado con esto. Es una aplicación restrictiva de la norma. Son activos fijos, sí, tangibles, productivos, patrimonio bruto, que se deprecien, que se amorticen, pero que de forma directa y permanente participen en la producción de bienes y servicios. Esa es la clave para este beneficio, que realmente es muy interesante, muy bueno. Voy a acá pasar saldo a favor, eso pues no hay nada nuevo, lo traía, pero quiero mejor pasarlo. Renta de jurídicas. En renta de jurídicas no hay grandes cambios, no hay grandes cambios. Voy a pasarlo relativamente rápido para entrar con beneficio de auditoría, que me interesa mucho más. Aquí les quedan las memorias, simplemente aclararon algo de unas rentas exentas, muy especial, el tema de estos servicios, tienen un beneficio en tarifa, una deducción para San Andrés, para quien tenga ya hotel, un descuento tributario que adicionaron, donaciones a Impulsa. Recuerden renta exenta de economía naranja, que eso está reglamentario este año, inversión en el campo colombiano. Aquí un punto importante, ténganlo presente, yo creo que ustedes ya lo manejan, pero igual, que el 115 lo modificó la 2010, desde la 1943, y permitió tomarse como deducción el 100% de cualquier impuesto o tasa de contribución. Recuerden que antes de la ley 1943, eso estaba muy restringido a industria de comercio, predial, 4 por 1000, y por tanta discusión con la DIAN, sobre todo por las contribuciones, pues la ley lo amplió de forma considerable. Son temas pues, muy puntuales y demasiado, tal vez específicos. Recuerden el tema de renta presuntiva, que para este año todavía se aplica, pero una tarifa muy pequeñita. La renta de 2021 que se presenta este año está al 0.5%, es algo prácticamente marginal. Esto es simplemente un listado de lo que ha salido de reglamentación. Me faltará algunos seguramente, pero para que lo consulten en su momento, los decretos reglamentarios naturales, que lo revisen en su momento cuando se les la renta, algunas donaciones. Quiero entrar al beneficio de auditoría, que yo creo que es algo, bueno, este punto antes de pasar al beneficio de auditoría, tema delicado, tema importante, que es un tema viejito, esto viene desde la 18-19 de 2016, para que recordemos que hoy en día existe una conexión entre la norma tributaria en renta y la norma contable. Digo que recuerde porque es habitual que se genere ese olvido, tanto del contribuyente como el funcionario de la DIAN, algunos, pues no todos, muchos sí lo tienen muy claro, y es esa, cuando yo cojo a determinar elementos de la declaración de renta, de patrimonio bruto, pasivos, ingresos, deducciones, la dinámica es acuda, vaya al marco normativo contable, bien sea plenas, pymes o simplificada, allá se definen los elementos y venga la norma tributaria y determine si de pronto hay una remisión, si de pronto hay una omisión o una excepción. Es decir, ese vínculo es importante refrescarlo, recordar que existe y no pensar que la norma contable va por un lado y la tributaria va por el otro, porque eso ya no funciona así, hay que tenerlo muy presente. Quiero este punto compañeros, delicado. Yo creo que probablemente en la práctica de lo que más nos pueda estar costando o desgastando es exigir la seguridad social a los contratistas, que son muy cansón. Estoy seguro que para más de uno está pensando lo mismo que yo. 2, el tema del documento soporte. Hácele eso a todo el que no facture. Y 3,
la bancarización. Recuerden, la bancarización está vigente. Únicamente algunos medios de pago son válidos. Normalmente el sistema financiero, ¿cierto? Y hay otros modos de pago. El efectivo no es modo de pago válido con sus restricciones. Y aquí el recordatorio es, porque también es frecuente encontrar esa duda, y es que el artículo 771-5 no habla únicamente de renta, y la DIAN también lo ha aclarado de forma reiterada. El artículo se aplica a renta y a IVA. ¿Qué significa? Que la DIAN eventualmente puede llegar a fiscalizarme mi declaración de IVA, pedirme soportes de los IVAs pagados, de los IVAs descontables que yo me tomé en la declaración de IVA, y determinar que usted, como no lo hizo por el medio adecuado de pago, le aplica la tabla del artículo, desconocerle ese IVA descontable. Ojo, porque hay un error generalizado de muchas personas en el cual creen que el medio de pago, que la bancarización únicamente es para renta. Entonces, únicamente se acuerdan de hacer el anexo cuando van a montar la declaración de renta. Y todo el año dejaron eso ahí. Y eso ahí es que la DIAN llega y le puede discutir ese IVA descontable. Finalmente, un tema muy importante. Bueno, en renta, ya para finalizar, no parece creíble que vaya a haber grandes cambios en renta con la reforma tributaria. Parece ser, esa es la intencionalidad, he escuchado muchos comentarios, quieren disminuir beneficios, es decir, tarifas no creo que aumenten en renta de jurídicas, es muy poco probable que aumenten, pero sí quieren entrar a discutir algunos beneficios especiales, es menos que entrar a algunas deducciones especiales, otros tributarios, algunas rentas exentas, no han dicho qué. En naturales sí está muy claro, ya lo han manifestado, que ahí sí nos van a poner a tributar más. La tabla del artículo 240-41, la de la gradualidad de las naturales, esa tabla, el primer rango que va de 0 a 1090 VTs, parece que lo van a chiquitar, es decir, el primer rango en el cual una persona no tributa, ese rango va a quedar más pequeño, parece que por ahí va la cosa. Y también entender el viceministro de Hacienda que los porcentajes de la tabla como que les van a aumentar un punto. Eso lo manifestó, no sé si se le zafó o se equivocó, pero él decía, no, aumentar un puntico. Supongo yo que 19 pasa al 20, parece, pero no hay tampoco nada claro. Para como que va la cosa este año con el tema de reforma tributaria. Beneficio de auditoría. Este beneficio importante tenerlo en consideración, es un beneficio recurrente en la legislación, siempre es temporal, pero cada reforma con cierta regularidad lo revive con pues, sus elementos propios, ¿cierto? Es una forma de uno planear, ¿sí? Es una forma de uno quitarse de encima durante un tiempo una visita de la DIAN, que así no tenga todo en estricto orden, muy correcto, pues errores cometemos todos, si uno no quisiera que de pronto llegara la DIAN y le detecte el error que uno ni siquiera detectó. Es un beneficio muy interesante, pero para comprenderlo voy a dar un contexto general de la firmeza, porque es que aquí se generan algunas inquietudes. Lo primero es, recuerden que la firmeza del 714, doctora. Tengo tres preguntas. Claro. Bueno, dice, si una empresa factura IVA sobre la IU 10% y a la vez compra IVA normal del 19% sobre el subtotal, ¿se puede descontar el total del IVA comprándolo solo el 10% de este? Perfecto. En IVA hay dos pasacables especiales, fundamentalmente. Una, los contratos de construcción. Esa gente únicamente factura IVA sobre la utilidad. Que no, la norma no dice porcentaje en construcción. Hay dos servicios, el 462-1 y el 468-3, numeral tercero, que dicen, en esos casos, la base gravable del IVA será el AIU, Administración, Imprevistos y Utilidad. Y la ley restringe, dice, el AIU puede ser del 100%, si usted quiere, pero el mínimo es el 10%. Sobre ese 10%, entonces, digamos, ese artículo, usted cobra IVA al 5%. O sea, usted genera el 5%, bien. Pero usted paga arrendamiento, papelería, al 19%. Entonces la pregunta es, venga, Julián, y entonces yo genero al 5% y pago al 19%. ¿Qué pasa con el exceso? Ojo con esto.
el artículo 468-3 para ese tipo de servicios es la única restricción de tarifa. ¿Qué quiere decir eso? Por regla general, digamos, usted vende café tostado, que está grabado con IVA del 5%, y usted compra el 19%, usted puede tomarse todo el día como descontable. Pues si cumple las condiciones, ¿cierto? Pero se lo puede tomar como descontado y no tienen derecho a negárselo. Pero en el caso que usted me dice, repito, es de los servicios del numeral tercero del artículo 468-3, el propio artículo más abajito, no me acuerdo si en el numeral o el parágrafo dice que en este caso el IVA descontable está restringido a la tarifa que genera. ¿Qué quiere decir? Se descuenta el 5, hacen el cálculo, la proporción, y el 14 de exceso se los lleva como una deducción. De acuerdo. Acá tenemos otras 2 preguntas ya para ir terminando. Faltan 7 minutos para las 12 y la idea es ser muy puntuales en esto, Julián. Una persona natural que es un médico y que sus servicios son excluidos, él está obligado a facturar y de derecho está facturando. Él debe presentar IVA con el formulario 300. ¿Me dicen que un médico? Sí, una persona natural que es médico. No. Que sus servicios son excluidos. Él no es responsable de IVA. El artículo 436 numeral primero dice servicios médicos, odontológicos, bla, bla, bla. Lo que él hace está excluido. Si lo que hace está excluido y no vende nada grabado, ningún servicio grabado, pues